Buenas tardes a todos, bienvenidos a una transmisión más del webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Estamos totalmente en vivo y hoy contamos la presencia del doctor César Canul Macario, quien nos estará presentando el webinario llamado, permítanme un momento, quien nos estará presentando el webinario denominado Resiliencia Física del Acuífero Noroeste de la Costa de Yucatán frente a estreses multitemporales. Bienvenido, doctor César, es un gusto tenerlo presente aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias, doctor. Como saben, bueno, la dinámica es, tenemos la presentación del doctor César, aproximadamente 40 minutos, y al finalizar la sesión pues tenemos esta sesión de preguntas que los invitamos a realizar a través del chat de Facebook, que está totalmente en vivo. Y bueno, para comenzar con este webinario el día de hoy, voy a comenzar dando la semblanza del doctor César, quien estudió en la Universidad Autónoma de Yucatán como ingeniero civil y posteriormente egresó como maestro en ingeniería con especialidad en hidrología. Cuenta con más de 10 años de experiencia como consultor privado en proyectos de hidrogeología e hidráulica aplicados a ingeniería. Recientemente ha egresado del doctorado en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto de Ingeniería de la UNAM y actualmente es estudiante de postdoctorado en el IPS de la UNAM y participa en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Sus líneas principales de investigación son la hidrogeología kárstica costera y los efectos del cambio climático en acuíferos costeros. Cuenta con publicaciones en revistas internacionales de investigación indexadas y revistas de divulgación, y ha participado como ponente y conferencista en congresos y seminarios nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, sin más que añadir, los invitamos a dejar sus preguntas en el chat. Y bueno, les cedo la palabra al doctor César. Muchas gracias, buenas tardes a todos y de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para empezar voy a empezar a compartir mi pantalla. Bien. Bueno, como ya Caro les había comentado, voy a presentarles este trabajo denominado Resiliencia Física del Acuífero Noroeste de la Costa de Yucatán frente a estreses multitemporales. Básicamente es una continuación del trabajo doctoral que vine haciendo en el IPC durante mi estancia en el doctorado. Este trabajo estaba relacionado con el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, es decir, se estuvo desarrollando en este laboratorio, y además pues es una continuación de ese trabajo que se hizo, que inicialmente fue una caracterización y un estudio, en este caso del acuífero de la costa noroeste. Entonces ahorita la intención es aplicar la resiliencia a estos conocimientos. Bien, lo que vamos a platicar de hoy son los siguientes tópicos. Básicamente vamos a hablar primero de los antecedentes, un tanto del área de estudio en donde vamos a desarrollar este trabajo, un tanto la motivación, los objetivos que se pretenden. Voy a dedicarle bastante tiempo a esta parte que son los estudios de campo que se han realizado y un tanto revisión de la literatura acerca del comportamiento del acuífero y cómo esto se puede utilizar para luego, pues por así decirlo, empezar a estudiar el término de resiliencia en el acuífero. Finalmente, hablar un poquito acerca de los factores que promueven la resiliencia. Y finalmente, pues unas breves conclusiones preliminares. Cabe aclarar que este trabajo está, pues obviamente ahorita a nivel exploratorio. Básicamente estamos iniciando con este proyecto. Pero pues bueno, aquí les traemos unos resultados preliminares o unos preliminares de lo que tenemos al respecto. Bien, la zona de estudio está ubicada en el estado de Yucatán, al sureste del país. Nos enfocamos en la zona de costa, específicamente en la parte noroeste. Nos interesó inicialmente en el trabajo de tesis esta zona que está aquí, porque en principio en esta zona está emplazado el laboratorio, en donde estudié el doctorado, el laboratorio
de Ingeniería y Procesos Costeros. Y por otro lado, nos interesó bastante esta zona de estudio porque se emplazó un proyecto ¿cómo se llama?, de tipo industrial. Se ha proyectado aguas en arriba del acuífero costero, una zona industrial en donde, por ejemplo, están desarrollando varias actividades. Por ejemplo, hay una cervecera que en 2016, 2017 empezó a operar. Y bueno, el hecho de que exista este desarrollo industrial está llevando a que esta zona en particular, así como varias partes de la zona costera de Yucatán, se empiecen a desarrollar. Por un lado tenemos que, por ejemplo, se ha empezado a desarrollar de tipo turístico, y debido a que se ha empezado a concentrar gente en esta zona, pues también el desarrollo inmobiliario ha estado en crecimiento. Existen muchísimos proyectos, por ejemplo, que están vendiendo lotes de inversión en la zona costera, algunos otros ya como desarrollo inmobiliario como tal. Obviamente todas estas presiones pues van a generar que en algún momento pues haya muchísima población, y eso obviamente demande de la necesidad de servicios en esta zona en particular. Dentro de los servicios pues que obviamente tienen que tener es el abastecimiento de agua, y en particular el estado de Yucatán se abastece principalmente de agua subterránea, en este caso el acuífero es su principal fuente de abastecimiento. Este acuífero, por su naturaleza kárstica, pues tiene, se ha observado que es vulnerable a muchísimas fuentes de contaminación, tanto superficial como subterránea. Podemos mencionar, por ejemplo, las granjas porcícolas. No existe drenaje sanitario en muchas zonas, más que en la capital, que es Mérida. Existen bastantes tiraderos al aire libre, es decir, no hay un manejo tan adecuado, por ejemplo, de los residuos sólidos. Pero particularmente en el trabajo de tesis nos enfocamos al término o a la parte de la intrusión salina, que en este caso venía siendo cómo interactúa el acuífero con el agua salada que se tiene en la frontera con el mar. Y pues sumado a eso también tenemos las presiones del cambio climático, que nos presenta varios escenarios, como por ejemplo el aumento del nivel medio del mar, los cambios en el régimen de recarga del acuífero, y básicamente pues eso será otra presión que tendremos ahí en la zona de estudio. Desde 2017 se desarrolló una red de monitoreo, una red pisométrica que precisamente conforma parte del Observatorio Costero del Sureste, que a su vez está incluido en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Se construyeron ahí bastantes pozos y se apoyaron también en algunos que la Conagua muy amablemente nos está prestando para monitoreo. Tenemos en este caso 9 pozos que están instrumentados con sensores de presión, salinidad y temperatura, que están haciendo mediciones continuas de cada 30 minutos. Desde 2017 ya tenemos una línea de tiempo bastante grande. Por otro lado, también nosotros hemos estado midiendo mensualmente la salinidad en cada uno de esos pozos. Hacemos un perfil a lo largo de toda la columna de agua. La precipitación también, instalamos una estación climatológica en Jurumá, otra en Chuburná, y nos estamos apoyando también de la red universitaria de observatorios atmosféricos, en este caso en Cisalia, en Mérida. Y pues previo a esto, con el trabajo de tesis, pudimos hacer un trabajo de caracterización del acuífero, es decir, ya se tiene un modelo conceptual de cómo funciona el acuífero en esta zona. Con respecto a las regulaciones, existen bastantes instrumentos que ya están en la zona de estudio, que están vigentes, ¿no? Sin embargo, estos instrumentos pues han estado en continua, bueno, requieren de una continua retroalimentación. En este caso, la academia y la investigación deberían estar aportando elementos técnicos para retroalimentar estos reglamentos, estos instrumentos que se tienen para gestión. Propiamente también, en este caso, las autoridades y quienes manejan estos instrumentos, pues deberían también solicitar este tipo de elementos técnicos, es decir, debería haber un intercambio de información continuo. Si este intercambio pues no ocurre, pues obviamente lo que generará es que estos instrumentos pues no se actualicen y obviamente no tengan información técnica para desarrollar precisamente políticas de gestión. En este caso, por ejemplo, lo que se pretende en ese trabajo es precisamente generar información para poder retroalimentar esos instrumentos. Con respecto al modelo conceptual de la zona de estudio, esta figura nos muestra, por ejemplo, que es un acuífero que está en mucha interacción con el agua marina, es decir, tenemos agua dulce que está flotando en agua salada y van a estar interaccionando de acuerdo a todos estos forzantes hidrológicos que tenemos, como por ejemplo la precipitación, en este caso las mareas, tanto astronómicas como de tormenta, los huracanes,
En particular, esta zona muestra un confinamiento, es decir, hay una capa ahí muy poco permeable que, por así decirlo, presuriza el acuífero en la zona de costa. Además de eso, tenemos, por ejemplo, que hay extracciones en pozos. Algunas veces se hacen en algunas estructuras kársticas que nosotros localmente llamamos cenotes. Entonces, si tenemos en cuenta toda la información que ya teníamos, decidimos utilizar como indicadores para estudiar la resiliencia, en este caso la carga hidráulica como el nivel del acuífero y la salinidad del agua subterránea, basándonos, por así decirlo, en las regulaciones que nos dan para el máximo permisible de consumo humano. En este caso tomamos las reglamentaciones de la OMS y la norma oficial mexicana vigente. Y pues lo que hicimos fue elegir algunos de estos estresores precisamente para estudiarlos y analizar la información que ya se ha generado. En algunos casos, mediciones, como se llama, de campo, y en el caso del incremento del nivel medio del mar, pues hubo una modelación numérica que se hizo también en la tesis doctoral. Entonces, la idea es analizar la información que existe en la zona y complementarlo un poco con la revisión de literatura que se tenga para la zona de estudio, en este caso para el acuífero noroeste de Yucatán. La intención es definir, en este caso, la resiliencia del acuífero, es decir, qué va a pasar con la carga hidráulica de la salinidad cuando se enfrenta a este tipo de estresores, cómo funcionan, ¿no? Nos basamos inicialmente en el concepto de resiliencia ecológica, ¿sí? Básicamente lo que tenemos aquí es que, por ejemplo, una vez que se dé alguno de estos estresores, pues analizar en el tiempo cómo va a ir variando, en este caso, el comportamiento de la carga hidráulica y la salinidad, si en algún momento se retomará el valor de equilibrio, es decir, se puede absorber totalmente esta perturbación, o si en algún punto se alcanzará un umbral de cambio, que en este caso, por ejemplo, podría generar un nuevo sistema de equilibrio, un nuevo estado de equilibrio, o simple y sencillamente, pues habrá un continuo cambio en estas variables. La idea es identificar estos comportamientos, tratar de identificar un tanto estos valores umbrales y obviamente definir cómo se comportan estas variables frente a estos estresores. Entonces, todo esto nos lleva a entender de que, por ejemplo, esta zona en particular depende del agua dulce y por lo tanto es importante estudiarla. Por otro lado, tratar de entender la importancia de la interacción entre la carga hidráulica y la salinidad y los estresores presentes en este ecosistema y tratar de entender en qué momento pues, podrían generar cambios significativos. Finalmente, esto se traduciría en elementos técnicos para la toma de decisiones y de la gestión del acuífero de esta zona de estudio. Entonces, el objetivo precisamente está planteado en analizar los efectos del cambio climático, eventos extremos, el ciclo hidrológico y tratar de cuantificar la resiliencia física del acuífero al noroeste de Yucatán, basado en todas las características que les mencioné anteriormente, los valores umbrales, en este caso el tiempo de permanencia de los efectos de estos estresores, la interacción de escalas y la capacidad de recuperación del acuífero. Bien, el primer trabajo que les voy a mostrar es una prueba de bombeo. Nosotros inicialmente la hicimos para tratar de obtener parámetros hidrogeológicos y de hidráulica de pozos, es decir, qué tan permeable era el acuífero. Sin embargo, aprovechando la prueba, también monitoreamos cómo variaba la salinidad en estos pozos cuando nosotros le extraíamos agua. Lo que hicimos fue hacer un bombeo de 24 horas a unas tasas de entre 3 y 9 litros por segundo. La figura que vemos aquí en pantalla nos muestra que antes de iniciar la prueba de bombeo, la línea azul, teníamos un perfil de salinidad. Luego, inmediatamente después de la prueba de bombeo, tenemos que el acuífero se salinizó por el efecto de las extracciones. Sin embargo, 15 días después volvimos a hacer este perfil de salinidad y lo que vemos es que el acuífero se recupera totalmente. Eso nos da una idea de que en este caso el acuífero puede recuperarse a estos estreses de 24 horas y les lleva aproximadamente 15 días en recuperarse completamente. Con respecto a los umbrales, la literatura, al menos la Conagua, reporta en sus reglas de operación que han adoptado ciertos criterios. Por ejemplo, dependiendo de la distancia de la costa, entre 10 y 15 kilómetros, ellos, por ejemplo, te sugieren no hacer extracciones mayores a 2 litros por segundo, 5 litros por segundo y 15 litros por segundo, dependiendo de la distancia. Entonces, como que este valor umbral ya está bien establecido y aparentemente está vigente en la operación de los acuíferos costeros que aplican a la zona de estudio. Ahora, lo interesante es tratar de entender esos umbrales y cómo se aplican. Por ejemplo, tenemos el caso de Sisal.
estuvimos averiguando y, por ejemplo, ellos abastecen de 3 pozos, a los cuales le están extrayendo aproximadamente 3 litros por segundo. Tenemos una línea base desde 2005 y lo que observamos es que a pesar de que se están extrayendo esta cantidad de agua, pues no hay una variación importante en la salinidad, es decir, no se muestra evidencia de que se esté agotando el acuífero o por otro lado se esté salinizando. Si vemos acá tenemos el límite que definimos inicialmente de 1. Sin embargo, por ejemplo, si nos vamos muy cercano a la zona de estudio hacia el STUM, hacia la parte oeste, no conocemos el gasto con el que están abasteciendo, no hemos podido averiguar eso. La verdad estuve revisando y en el REPDA no hay mucha información. Sin embargo, lo que muestra esta zona es un comportamiento totalmente distinto al CISAL. El CISAL muestra un comportamiento estable, sin embargo, en Celestún se observan variaciones de la salinidad importante entre 2002 y 2020. Por ejemplo, estas disminuciones de salinidad pudieron estar asociadas al huracán Isidoro, que ocurrieron en 2002. Sin embargo, vemos que a lo largo del tiempo la salinidad sí ha estado aumentando y ha estado variando. Es decir, y este pozo que se estuvo monitoreando por la Conagua, básicamente está como a 2 kilómetros de la fuente de abastecimiento de Celestún. Lo que nos sugiere es que estos valores umbrales podrían estar cambiando y de una u otra forma hay que estarlos revisando continuamente debido a la heterogeneidad del acuífero. Es decir, es tan heterogéneo el acuífero que muy posiblemente estos valores umbrales podrían ser aplicables en algunas zonas, pero no aplicables en otras. Otro estudio de campo que estuvimos haciendo, en este caso les presento el trabajo del doctor Roger Pacheco. Este es un manantial costero, en este caso un ojo de agua como le llamamos aquí localmente, que está conectado con la laguna costera mediante un canal que está por aquí. Básicamente lo que tenemos es que este ojo de agua está tirando agua dulce y está en interacción con el agua salada y en ocasiones hipersalina de la laguna, y en algunas ocasiones se ha reportado de que la presión que ocurre entre el mar y la laguna costera es lo suficientemente grande como para inyectar agua salada hasta el ojo de agua, es decir, ocurren pequeños fenómenos locales de salinización en ciertos tiempos. Este trabajo, eso lo reportaron desde el 95 por Febles y Badiori. Sin embargo, el doctor Roger Pacheco en diciembre hizo una campaña precisamente para estudiar el fenómeno, que son los datos que les muestro a continuación. Lo que se hizo fue colocar sensores de presión y salinidad en todos los puntos que observan en la figura. Estos puntos fueron nivelados con respecto a un nivel de referencia, es decir, estas elevaciones que estamos viendo son basadas en un mismo nivel de referencia, con lo cual pudimos calcular en este caso los gradientes de presiones, llamados gradientes hidráulicos, entre cada uno de los puntos. Particularmente nos interesó el gradiente hidráulico entre el ojo de agua y la entrada del canal, que es donde se tiene, por ejemplo, la mezcla con la laguna costera. Lo que se aprendió de este fenómeno es que, por ejemplo, existe una relación en el cual, por ejemplo, dependiendo de la posición del nivel medio del mar y la posición de la presión en la laguna, se puede generar salinizaciones o que agua salada llegue hasta esta entrada del canal. Y por otro lado, en combinación con el gradiente hidráulico entre la presión del ojo de agua y en este caso la entrada del canal, pues se generan estos fenómenos de reversión. La línea negra, por ejemplo, es la salinidad en el ojo de agua. Lo que observamos es que la laguna costera puede estarse, al menos la entrada del canal puede estarse salinizando, pero únicamente ocurren fenómenos de inversión cuando el gradiente hidráulico entre este ojo de agua y esta entrada del canal son menores o muy cercanos a cero, es decir, menores o iguales a 0 metros por kilómetro. Tenemos dos campañas, bueno, 2 puntos de la campaña distinta en los que es coincidente con este comportamiento. Entonces hemos definido, al menos para este caso en particular, un umbral de gradiente hidráulico que nos va a explicar en qué momento ocurrirán esas inversiones de flujo y esas temporalidades de salinización. Y lo que hemos visto es que tanto la literatura como los datos de campo están reportando que estos fenómenos tienen un tiempo de duración o de persistencia de salinización de entre 1 y 9 horas. Por otro lado tenemos las mareas. En estudios anteriores y muchos autores que han estudiado la zona costera de Yucatán reportan que el mar tiene influencias sobre la carga hidráulica del acuífero, en este caso el nivel, y en este caso la salinidad, como la figura que estamos viendo en pantalla. Se tiene que, por ejemplo, cuando hay mareas altas, pues obviamente el nivel del acuífero se eleva y la salinidad también. Y cuando hay mareas bajas, pues tenemos el efecto contrario, ¿no? Disminuye la salinidad y también el nivel en el acuífero.
Este fenómeno se presenta principalmente por el efecto del confinamiento costero, es decir, el confinamiento costero permite que estos esfuerzos se puedan propagar tierra adentro, y mientras más el confinamiento se presente más al continente, pues más tierra adentro observaremos estos efectos. Lo interesante es que, por ejemplo, cuando se dan las mareas altas o las mareas bajas en la zona costera, pues en el acuífero se presenta este efecto, pero retrasado cierto tiempo, es decir, hay un desfase de tiempo debido a las características hidrogeológicas del acuífero, y obviamente esos tiempos vendrían siendo como que el tiempo de persistencia que ocurre o en el que se tienen los efectos de las mareas. Otro factor importante que hay que tomar en cuenta, que ya habíamos platicado, es la distancia del confinamiento. Por ejemplo, para esta zona de estudio en particular, definimos, ¿cómo se llama?, 14 kilómetros como un umbral en el cual, por ejemplo, ya no hay confinamiento y estas variaciones se empiezan a atenuar o básicamente no están visibles. Sin embargo, a lo largo de la costa de Yucatán se pueden tener variaciones importantes. Por ejemplo, estos datos que ven aquí son de la Conagua en pozos que están ubicados a 20 kilómetros de la costa en la zona de Celestún. Es decir, existe evidencia de que la propagación de esta marea es mucho más tierra adentro en la zona de Celestún. Para la zona de Cizal ya la habíamos definido en 14 kilómetros, y por ejemplo para la zona de Progreso, Villasuso y colaboradores lo definen este umbral en 9 kilómetros. Entonces básicamente el umbral podría estar asociado a la distancia del confinamiento, y definimos que el tiempo de persistencia de este estresor en el acuífero va de 2 a 7 horas de acuerdo a los datos de campo y a la literatura. Tenemos también, por ejemplo, las mareas de tormenta. Esta figura que vemos en pantalla, tomé los datos del trabajo de Torres, Freyemund y colaboradores. Básicamente es un análisis ¿cómo se llama?, del oleaje. Y lo que vemos es que hay entre noviembre y marzo, ocurren unas temporadas que le llaman la temporada de nortes, donde propiamente se tiene, ¿cómo se llama?, condiciones de oleaje y un aumento del nivel medio del mar. Bajo estas condiciones se observa que estos eventos de norte pueden causar incrementos en la salinidad del acuífero, así como también, por ejemplo, pueden provocar que en algún momento el nivel medio del mar estén por encima del nivel del acuífero, generando tal vez variaciones o, por así decirlo, cambios significativos en la carga hidráulica del acuífero. Algo muy interesante es que, por ejemplo, existe una clasificación para estos nortes. Por ejemplo, Cursis y colaboradores ya tienen una clasificación para este tipo de eventos de nortes basados en datos de temperatura, presión atmosférica, oleaje, velocidad de viento. Lo interesante es que este umbral todavía no se ha definido, pero podríamos tomar en este caso la categorización de los nortes para identificar qué tipo de nortes o qué categoría de nortes pueden causar realmente un cambio significativo en la salinidad, o en este caso de la carga hidráulica. Otra cosa interesante, por ejemplo, es que de manera estacional el nivel medio del mar puede estar por debajo o por encima del medio. Por ejemplo, en la zona de noviembre, octubre se tienen los máximos, ¿cómo se llama?, del nivel medio del mar, que están por encima del nivel medio. Sin embargo, por ejemplo, hacia enero y julio se tienen, ¿cómo se llama?, elevaciones por debajo del nivel medio del mar. Y ocurre de que cuando hay nortes, precisamente en estos meses, en donde estamos por debajo de la media, pues parece ser que los nortes no están afectando a la salinidad de manera significativa, como en el caso de la carga hidráulica. Entonces ahí tenemos como que una combinación de efectos que podrían estar definiendo el efecto de los nortes. Por otro lado, tenemos también las mareas de tormenta que provocan los huracanes. En este caso, por ejemplo, pudimos medir las intervenciones de la tormenta Cristóbal y de los huracanes Delta y Gamma en la red. Por ejemplo, tenemos datos en B1 y en Chuburná, que sí logramos medir bastante información. Y se observa que, por ejemplo, estos huracanes generan de manera momentánea o de corto plazo, se tiene una marea de tormenta que afecta la salinidad y también la carga hidráulica. Sin embargo, los huracanes en particular, además de esa marea de tormenta, dejan un efecto de memoria a largo plazo. Es decir, no solamente se tienen efectos de corto plazo, sino que también dejan algunos efectos que se extrapolan, bueno, que se dan en un tiempo mucho más largo. Por ejemplo, en esta figura vemos el nivel del agua subterránea. Vemos que para estos dos eventos extraordinarios, el nivel incrementó hasta 4 metros de altura.
y todo el excedente que se tuvo se tarda más o menos en descargarlo aproximadamente entre 5 y 4 meses. Esto sí es interesante porque, por ejemplo, a pesar de que el fenómeno tuvo un efecto de corto plazo, este efecto tarda mucho más tiempo en salir o hacerse menos visible en el acuífero. Otra cosa interesante es que estos huracanes dejan nuevos precedentes de equilibrio. Por ejemplo, se observa en la línea Margenta, que básicamente es en la zona continental. Tenemos que se elevó el nivel del acuífero y este desaloja toda la excedencia. Sin embargo, no se alcanza a recuperar completamente hasta el nivel inicial. Ahí hay, por ejemplo, 1 metro de agua que pues, le llevará mucho más tiempo al acuífero en descargar, o básicamente como si hubiera almacenado un porcentaje de esto. Con respecto a las recargas, podemos ver nosotros que, por ejemplo, independientemente de que hubo mucha recarga en estos eventos, básicamente estos excedentes o estos efectos de la recarga son desalojados del acuífero en tiempos de 5 o 6 meses. Es decir, todo este volumen de agua que estaba aquí no se pudo aprovechar y básicamente ya se está descargando o ya se descargó hacia la zona de costa. En el caso de la salinidad ocurre algo parecido. Por ejemplo, tenemos este sensor en azul que está instalado en la duna de arena Echurna. Lo que vemos es que cuando viene la tormenta se genera una disminución en la salinidad, es decir, se acumula agua de lluvia, es decir, agua que precipitó, que tiene menos salinidad y, por así decirlo, endulza el acuífero. Y después de esos 5 meses, pues ya tiende a retomar su posición inicial. Mientras que en el caso del acuífero regional, es decir, lo que está por debajo de esa duna de arena y del confinante, observamos que la salinidad, en lugar de endulzarse, pues básicamente como que se saliniza, pero le lleva exactamente el mismo tiempo en quitar ese efecto, ¿no? Tenemos que en 5 meses después ya se tiene parcialmente recuperado el acuífero. Algo interesante es que, por ejemplo, la Senapred y la Conagua tienen unos valores umbrales definidos que son valores empíricos. Según ellos, por ejemplo, láminas de agua de entre 95 y 100 milímetros en 24 horas son, por así decirlo, un valor umbral que ellos han observado que generan, por ejemplo, incrementos importantes en la carga hidráulica del acuífero, que a su vez se traducen en que los drenajes pluviales tradicionales pues tendrán problemas o presentarán problemas causando inundaciones en las ciudades o en algunas partes bueno, en este caso en la zona de estudio. Entonces, por ejemplo, ya tenemos un valor umbral inicial. Lo que sí sería interesante es seguir analizando todos estos eventos, aislarlos para ver si este valor umbral, por ejemplo, cambia de acuerdo a la distribución espacial del acuífero. Este fenómeno que nosotros estamos reportando ya había sido reportado anteriormente. Por ejemplo, tenemos el trabajo de Granier y colaboradores que lo hizo en la zona noreste de Yucatán. Él también observa un tiempo de permanencia de estos efectos de los huracanes a largo plazo de 5 meses. Ahora, ¿cómo esto reorganiza el sistema? ¿Cómo esto hizo un cambio significativo? Propiamente, para los pobladores pudimos ver que estructuras que fueron diseñadas con niveles de referencia de inundación, de eventos anteriores, como por ejemplo Gilberto o por ejemplo Isidoro, pues simple y sencillamente se inundaron frente a estas tormentas que marcaron nuevos precedentes. Por ejemplo, tenemos el caso de algunas estructuras como el Paso Deprimido. Por otro lado, la zona costera, por ejemplo, estuvo inundada durante estos eventos. Aquí tenemos un pozo que nosotros tenemos de monitoreo donde literalmente el acuífero escupía el agua ¿cómo se llama? Del pozo. Y eso es porque la presión del acuífero estaba por encima del nivel del terreno. Entonces, estos eventos de huracanes, además de las mareas de tormenta que generan de corto plazo, tienen efectos también a largo plazo. Finalmente, tenemos, por ejemplo, los escenarios de cambio climático. Esto se hizo también en la tesis. Se construyó un modelo numérico basado en la caracterización que se hizo del acuífero. Se alimentó con los datos de campo que se tenían en la zona de estudio. Y pues básicamente lo que se hizo fue calibrar el modelo y validarlo con otros steps de tiempo que también se tenían. Una vez calibrado y validado el modelo, lo que se hizo fue implementar escenarios, en este caso, de incremento del nivel medio del mar. Se tomó la frontera que se tenía aquí en el dominio marino y se incrementó de acuerdo a las proyecciones del IPCC basado en los escenarios RCP 2.6 y RCP 8.5.
lo que se hizo fue tratar de obtener configuraciones de salinidad a lo largo del tiempo entre 2020 y 2100. Ciertamente la literatura reporta que para estos escenarios, a partir de 2050, pues obviamente la dispersión de la información o la incertidumbre es mucho más grande que los primeros años. Sin embargo, lo que se pudo observar de manera cualitativa con estos escenarios es que habrá o existirá una disminución en el espesor de agua dulce y obviamente el agua salada ganará terreno hacia el continente. Por ejemplo, aquí pusimos algunas referencias. Tenemos, por ejemplo, Sisal, aquí en cero. Tenemos la zona de manglares, la zona de humedales, por ejemplo, aquí más o menos entre 3 y 5 kilómetros. El abastecimiento de Sisal, uno de los pozos que monitoreamos es precisamente un pozo que está muy cercano a la fuente de abastecimiento de la población de Sisal. Y vemos que, por ejemplo, hacia 2040, 2060 ya tendremos comprometida esta fuente de abastecimiento. Nos estamos basando en la salinidad que yo les platicaba, ¿no? Por ejemplo, 1 es el límite permisible para poder abastecer a una persona desde el punto de vista de la salinidad únicamente. Esto significa que cuando el agua tiene, por ejemplo, 1 gramo litro, pues la puedes consumir sin un proceso previo. Sin embargo, después de esas salinidades, pues se requeriría de un proceso de desalinización para poder consumirla. Y observamos también que dependiendo del escenario, si tomamos un escenario optimista o un escenario muy drástico, pues el agua salada se mete mucho más hacia la costa y nos deja con un límite disponible de agua dulce mucho menor. Estos escenarios de cambio climático básicamente nos muestran que el acuífero en particular no muestra resistencia de ningún tipo, es decir, no muestra ninguna capacidad de poder retomar su equilibrio original o sus condiciones iniciales. Y por otro lado, estará en constante cambio mientras se siga aumentando el nivel medio del mar. Bien, si resumimos todo esto, podemos nosotros empezar a estudiar entonces los factores que nos podrían ayudar a definir la resiliencia. En este caso tenemos, por ejemplo, la figura que vemos en pantalla en la izquierda, el tiempo de persistencia de cada uno de esos estresores que escogimos, que observamos, por ejemplo, que las mareas astronómicas y la reversión de flujo en manantiales, básicamente tiene como que un tiempo de persistencia menor a un día, cercano a horas. Por otro lado, tenemos los bombeos. Desgraciadamente solo tenemos una prueba de bombeo. Esto es importante porque, por ejemplo, significa que hacer este tipo de pruebas para evaluar la salinidad frente a bombeos es un trabajo que se debe de hacer para ir retroalimentando este conocimiento y poder mejorar esos umbrales que ya se han definido anteriormente. Tenemos, por ejemplo, que las mareas de tormenta tienen persistencias de entre 4 y 9 días tal vez. Y por otro lado, los huracanes, que además de sus mareas de tormenta, generan algunos efectos a largo plazo de entre 5 y 6 meses. Entonces, lo que vemos acá, o se esperaría, es que existiera tal vez una linealidad, ¿no? Que, por ejemplo, los estresores de corta duración o que tardan muy corto tiempo en aplicarse, fueran persistentes también corto tiempo. Y esto es aplicable en algunos de los estresores. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, los huracanes que se salen de esa norma, es decir, son estresores que ocurren en muy poco tiempo, pero que dejan huella en la salinidad y la carga hidráulica del acuífero durante una temporada bastante larga. Y pues tenemos de manera particular el nivel medio del mar, el que mete el nivel del mar asociado al cambio climático, que se nos muestra una continua variación o cambio en este caso de las condiciones del acuífero. Aquí y tratamos de resumir los umbrales que ya se han definido. Algunos están todavía por definir, estamos trabajando precisamente en eso. Y lo que sí hemos podido notar es que, por ejemplo, al menos para los forzantes hidrológicos del ciclo hidrológico, sí se tiene una capacidad de recuperación basada en resistencia, mientras que, por ejemplo, los huracanes reorganizarán de cierta forma el ecosistema debido a estos nuevos estados de equilibrio, así como también el incremento del nivel medio del mar estará generando un continuo cambio en el acuífero. Ahora, platiquemos un poco acerca de los factores que pueden promover la resiliencia en el acuífero, ¿no? Tenemos varias maneras de implementar nosotros algunos factores. La tabla que vemos en pantalla los divide entre medidas estructurales y medidas no estructurales. Lo que se tiene es que, por ejemplo, las medidas estructurales son aquellas acciones o ingenierías que podemos nosotros implementar
para seguir aprovechando en este caso el acuífero o para poder seguir aprovechándolo a como estamos acostumbrados. Por ejemplo, para los forzantes del ciclo hidrológico y basado, por ejemplo, en estos nuevos umbrales de 2020, por ejemplo, podríamos pensar en el desarrollo de edificaciones considerando los niveles del acuífero de tipo históricos. También podríamos pensar, por ejemplo, en zonas costeras donde ya vimos que hay agua salobre o posiblemente tengamos agua salobre, pues el almacenamiento de agua pluvial como una medida de ¿cómo se llama? Una medida estructural. Básicamente esto se hacía en siglos pasados en Yucatán, pero pues se ha dejado de hacer. Por otro lado, tenemos también lo que llaman los diseños basados en la naturaleza, que en combinación, por ejemplo, con la ingeniería tradicional, podría presentar ventajas, en este caso, a los desarrollos urbanos, para poder adaptarse mucho mejor al ecosistema que está cambiando. Por otro lado, por ejemplo, para el incremento del nivel medio del mar frente al cambio climático, necesariamente deberíamos pensar, por ejemplo, si a futuro podría ser una opción desalinizar agua, aprovechar agua salobre. Por otro lado, pensar en qué sistema de desalinización sería adecuado, si cada quien podría tener, por ejemplo, en su casa un sistema local o pensar en sistemas municipales tal vez. Pensar, por ejemplo, que la agricultura, la industria, la ganadería podría desarrollar actividades que sean resistentes, por ejemplo, al agua salobre, al agua salada, es decir, que se puede desarrollar con ese tipo de agua. Y también existen varios trabajos a nivel global que hablan, por ejemplo, de la recarga artificial y el desarrollo de barreras de protección. Sin embargo, hay que ser muy cautos con todas estas ingenierías. Básicamente, para poder implementarlas se requiere de un conocimiento y del desarrollo de elementos técnicos que puedan permitirnos saber si es factible implementarlos. Por ejemplo, podría ser que tal vez un sistema de desalinización sea adecuado, pero pueda ser incosteable tanto para la población como, por ejemplo, los organismos operadores. Por otro lado, tenemos las recargas artificiales y las barreras de protección. ¿Son costeables o realmente las condiciones del acuífero permitirán que estas sean soluciones? Entonces queda mucho trabajo por hacer en cuanto a estas medidas. Por otro lado, también tenemos las medidas de tipo no estructural, que básicamente lo que nos permiten es adaptarnos. La idea de las medidas estructurales es, por ejemplo, desarrollar planes de contingencia, zonas de amortiguamiento, el desarrollo de los ordenamientos y los instrumentos que platicamos inicialmente. Y, por ejemplo, en el caso de las construcciones, tal vez términos de referencia para desarrollo de infraestructura costera. Esto es importante porque muchas veces estos términos de referencia, los desarrolladores a veces los entienden como barreras a vencer. Y propiamente no deberían ser barreras a vencer, sino deberían ser como que indicaciones para garantizar que estés en el camino correcto para el desarrollo en la zona costera. En cuanto al estudio de la cuantificación de resiliencia, como les dije, este trabajo está a nivel preliminar, básicamente desde un enfoque más robusto de la resiliencia. Solamente estamos estudiando la parte de las ciencias naturales, en este caso los factores físicos y ambientales. Sin embargo, el concepto de resiliencia es todavía mucho más robusto. Engloba, por ejemplo, características de tipo sociales y económicas. Y obviamente eso daría una oportunidad de estudiar un sistema mucho más integral. En este caso, es decir, la resiliencia es un concepto mucho más robusto que va, por así decirlo, a la sumatoria o la combinación de efectos físico-ambientales, económicos y sociales. Por ejemplo, muchas veces nosotros podemos pensar de que existen preguntas que se resuelven específicamente con un tipo de resiliencia. Por ejemplo, en el caso de los físicos ambientales, pensar en qué especie se adaptaría mejor, por ejemplo, a estos efectos del cambio climático. En el caso particular del acuífero, por ejemplo, ¿cuánto podría cambiar el ecosistema debido al aumento de salinidad que estamos viendo, por ejemplo, por el cambio climático o, por ejemplo, por efectos de huracanes? ¿De dónde se abastecerían de agua dulce, por ejemplo, los ecosistemas costeros en un futuro? Tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista económico, por ejemplo, qué tipo de actividades económicas serán compatibles con este acuífero futuro salobre, salado. Pues cuánto impactará a los usuarios estas nuevas condiciones de abastecimiento, ¿no? Tenemos también desde el punto de vista social. Seguramente existirán ya estrategias que están ahí escondidas en la población de qué hacer, por ejemplo, cuando no hay agua potable, cuando no hay agua dulce.
Y por otro lado, también pensar en que, bueno, si en algún momento se saliniza el acuífero, ¿esta gente migrará? O sea, ahorita con el desarrollo estamos observando que hay una concentración de personas en esta zona de estudio. Sin embargo, la pregunta luego será, bueno, cuando no haya agua, ¿de dónde hacerlas? ¿Esta migrará? Lo cierto es que no son preguntas aisladas, son preguntas que están relacionadas unas con otras y obviamente el concepto de resiliencia del socioecosistema, pues obviamente podrían atacar estas preguntas en particular, pero desde un enfoque multidisciplinario. Bien, como conclusiones, pues tenemos entonces de que de manera preliminar hemos observado que el acuífero pues es capaz de retomar sus condiciones de equilibrio frente a los estresores del ciclo hidrológico, específicamente las mareas astronómicas, las mareas de tormenta y las extracciones. Particularmente la carga hidráulica parece ser mucho más sensible a estos efectos que el caso de la salinidad. En el caso de los huracanes, tenemos que son estresores particulares que reconfiguran el ecosistema debido a que deja, por ejemplo, no solamente efectos a corto plazo, sino una memoria a largo plazo y nuevos estándares o nuevos estados de equilibrio. Por otro lado, tenemos que el aumento del nivel medio del mar asociados al cambio climático muestran que el acuífero sí generará cambios importantes a futuro y obviamente esto pues reconfigurará también la manera en la cual nosotros observamos y convivimos con el ecosistema. A corto plazo, pues obviamente las medidas estructurales podrían ayudar a los usuarios de este acuífero a poder seguirlo gestionando y aprovechando. Sin embargo, en definitiva, es muy importante pensar a futuro tal vez en políticas de gestión y adaptación del acuífero, pensando en estos efectos a largo plazo, por ejemplo, del cambio climático. Y pues es muy importante también empezar a retomar este concepto de resiliencia ya como ese concepto robusto del que platicamos, en el cual se mezclan o básicamente interactúan los parámetros físicos y ambientales, los sociales y los económicos. Bien, bueno, pues este trabajo se desarrolló gracias al apoyo de las instituciones que vemos nosotros aquí en pantalla. Por ejemplo, tenemos la Conagua, que nos ha estado apoyando desde el principio, prestándonos la red, proporcionándonos datos de línea base, en este caso el organismo de Cuenca Península de Yucatán, el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, que estuvo apoyando este proyecto desde el principio, al CONACYT, y pues obviamente al Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros, que es donde estudié el doctorado, particularmente pues a Paulo, que como se llama, y el pequeño grupo de hidrogeología que hemos formado con el doctor Roger Pacheco, Mariana Gómez y un servidor. También está el doctor Antonio Hernández Espriu, que también fue mi codirector de tesis y también ha estado muy al pendiente impulsando que se siga trabajando esta línea de base. Y en muy particular, pues a todos mis compañeros de laboratorio que siempre han estado ahí para apoyarme, ayudarme con mis dudas, en este caso los técnicos siempre echándome la mano en campo. Y, por ejemplo, están a mis compañeros que están trabajando en la torre, el doctor Bernardo Figueroa, Jorge U, que también nos apoyaron muchísimo con datos de línea base. Y bueno, si aquí les dejo mi correo electrónico y bueno, si tienen ustedes alguna duda, trataré de contestárselas a la brevedad, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias, César. Sin duda un trabajo muy arduo, muy interesante, los datos que tienes y la cantidad de información que tienes disponible actualmente. Tienes saludos en el chat, después los puedes estar revisando. Y bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Tenemos bastantes y muy interesantes, entonces comenzaré con esa parte. Por acá preguntan, bueno, dicen, la cervecera extrae agua continuamente para su operación. ¿Sabe si cumplen con los lineamientos o si el bombeo puede estar causando problemas de salinización de las reservas de agua? Bien, bueno, datos como tales, solamente la información que se tiene en el manifiesto de impacto ambiental. Sin embargo, si le interesa particularmente la concesión que se le tiene a la cervecera, muy posiblemente pueda obtenerlos en el REPDA, en el registro público de aguas, en el REPDA de la Conagua. Ellos seguramente tendrán registrada la concesión que se le tiene a la cervecera y ellos te reportarán los metros cúbicos que se extraen anualmente en esa zona. Con respecto a la salinidad,
Nuestra zona de estudio, al menos la parte que, la red que se diseñó, no abarcaba una zona muy cercana, bueno, tan cercana ¿cómo se llama? En la cervecera. Sin embargo, al menos en el pozo que está en Jurumá, que pertenece a la red, no se observó ningún aumento de la salinidad ni tampoco un cambio en el abatimiento. Ahora, dado que, por ejemplo, ese tipo de fenómenos pueden ser locales o muy, muy, muy locales, podría ser importante empezar a pensar tal vez en monitorear pozos cercanos a la cervecera en este caso, para ver si ahí sí se observa a largo plazo una depresión del acuífero o un aumento de la salinidad. Ok, muchísimas gracias, César. Sí, eso tienes toda la razón en esa parte. Los datos estarían disponibles. Otra pregunta por acá, nos preguntan, ¿las profundidades de los pozos en Sisal y Celestún están a la misma profundidad? Esto es porque, bueno, aquí comentan, ya que un tema es la profundidad del acuífero, razón por la cual en Celestún, pues, existen manglares a más de 8 kilómetros de distancia. Sí, los pozos en particular de la red tienen profundidades cercanas a 30 metros, algunos por asolves, o por ejemplo por mala instalación del ADM, han reducido su espesor hasta en 2 metros, 3 metros. Los pozos de la Conagua son estándar, tienen profundidades de entre 35 y 30 metros de profundidad. Esta red precisamente se diseñó pensando en que se pueda atravesar el espesor de agua dulce y de agua salada y así poder monitorear cómo interactúa el agua marina y el agua del acuífero. Ok, muchísimas gracias, César. Varias preguntas muy interesantes. Por acá nos preguntan, ¿el nivel freático en la península de Yucatán no bajó a lo habitual? Pasó el periodo de secas y ya comenzó el periodo de lluvias. ¿Este nivel podría ser el normal ahora y cambiar en periodos de sequía prolongados? Pues lo cierto es que, como vimos en los datos, pues el nivel después de los huracanes de 2020 no tiene una sobreelevación aproximada de 1 metro, al menos en las zonas, en la zona continental. En la zona costera ocurre algo muy interesante. Debido a que existe un confinamiento costero, nosotros físicamente no vemos dónde está el nivel de agua, porque, por ejemplo, ese confinamiento lo que hace es aprisionarlo como si estuviera en una tubería. Para que tú veas el nivel real que tiene el agua subterránea, necesitas romper ese confinamiento y verías que el agua, por así decirlo, brotará en algunos puntos donde obviamente se tenga más presión que el nivel del terreno. Entonces, por eso tal vez en la zona costera no es tan evidente, salvo, por ejemplo, en algunos pozos como el que vimos en el video, donde, por ejemplo, está brotando agua debido al aumento de la presión. Al menos para este año es muy probable que ese nivel que tenemos ahí sí sea el nuevo nivel de referencia de secas. Y ahorita con la época de lluvias que está iniciando y la nueva temporada de huracanes, muy probablemente se recargue el acuífero y aumente un poco más. Sin embargo, si no se presentan recargas extraordinarias como las que vimos el año pasado, muy probablemente ese excedente o ese nuevo nivel siga descendiendo, pero con una tasa mucho más lenta y posiblemente le lleve a recuperarse, no lo sé, tal vez un año y medio. Por ejemplo, cuando pasaron los huracanes Vilma e Isidoro, se formaron algunas zonas que estaban inundadas, por ejemplo, en la carretera hacia Cancún. Esas zonas pues mostraron, por ejemplo, un nivel de inundación durante cierta temporalidad, durante ciertos años, pero luego de que ya no ocurrió ningún evento extraordinario, pues simplemente se secaron, se formaron, ya quedaron vacías como depresiones, pero no inundadas por el efecto del incremento del nivel del acuífero. Ok, perfecto. Muy bien. Te siguen llegando felicitaciones, César. Te invito a que después los cheques en el chat. Felicitaciones y saludos. Tienes saludos desde Puebla. Otra pregunta, acá un poco extensa, te lo voy a decir. Mencionas que, bueno, en tu lámina 17 mencionaste que la recarga extraordinaria del acuífero por los eventos del año pasado tardaron entre 4 y 5 meses en bajar al nivel anterior a estos eventos. Sin embargo, el nivel causado por Cristóbal no se recuperó antes de Gama y hasta la fecha no se ha recuperado el nivel original desde Gama y Delta, ¿o sí?
Entonces, esto puede llegar, esto se puede decir que se está llegando a un nuevo estado de equilibrio del nivel freático, ¿o crees que va a seguir bajando si no hay lluvias tan fuertes hasta llegar al nivel anterior a estos eventos? Sí, precisamente muy parecida a la pregunta anterior. Lo que sucede ahorita es que, por ejemplo, para descargar estos excedentes que estamos viendo acá, en, en los, permítame, en los cuales, por ejemplo, se da, por ejemplo, la tormenta, se da la recarga extraordinaria. Todo lo que es excedente, bueno, o estos que se alcanzan hasta aquí, son muy fáciles de descargar en el acuífero debido a presión. Pero llega un momento en el cual, por ejemplo, para que esto pueda descargarse hacia la costa, se requiere también de que el mar o el nivel del mar te permita descargar esto. Entonces, cuando llegas a cierta altura o sobre elevación por el efecto de la recarga, le es más difícil, o el gradiente hidráulico entre el acuífero y el mar es mucho menor. Obviamente la tasa de descarga también reduce. Por eso lo que observamos aquí es como que se empieza a quedar plano y se adquiere un nuevo nivel. Como les comentaba anteriormente, si no existen recargas extraordinarias, muy probablemente este nivel se pueda mantener y con el paso del tiempo, durante muchos años, regrese a este nivel que estaba originalmente. Sin embargo, si tenemos temporadas de lluvias con mucha actividad o otros eventos extremos, pues seguramente tendremos otra vez una recarga como la que vimos y este nivel se mantendrá a lo largo del tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, César. Creo que esta sería nuestra última pregunta, nos da tiempo para resolver esta. Las mediciones de los pozos están georreferenciadas, y ¿cuál es el nivel de referencia y cómo lo obtienen? Sí, todas las mediciones de los pozos aquí no están en carga hidráulica con respecto al nivel medio del mar, pero nosotros toda la red la nivelamos basándonos en bancos de nivel de INEGI que también están relacionados con los bancos de nivel que se tienen en CISAL. Por ejemplo, tenemos un nivel de referencia que se llevó desde un mareógrafo que está ahí cerquita del instituto. Entonces, ese banco de nivel básicamente fue nuestro nivel base para salir y nivelar todos los pozos que tenemos en la red que están aquí. Entonces hicimos una nivelación satelital y de esa manera corrimos los niveles. Y pues todos los potenciales, todas las mediciones están referenciadas a ese nivel en particular. Muchísimas gracias, César. Tenemos una pregunta por acá. Creo que nos da tiempo de hacer una más. ¿Cuáles son los futuros objetivos a desarrollar para la resiliencia del acuífero costero de Yucatán? Sí, propiamente, ahorita, como les comenté, está a un nivel muy, muy exploratorio. Yo creo que tal vez, pero por ejemplo, sería interesante poder desarrollar un índice de resiliencia. Ahorita inicialmente vimos que podíamos estudiarla desde el punto de vista de cuánto tiempo le lleva al acuífero recuperarse y si cambia o tiene cambios significativos. Sin embargo, estamos revisando la literatura y aparentemente es importante tratar de desarrollar un índice de resiliencia que a su vez considere en este caso factores espaciales, como por ejemplo, qué partes del acuífero serán o serán más resistentes. Por ejemplo, los que están más cercanos a la costa, los que están más alejados a la costa. Propiamente hay que empezar a incluir otro tipo de factores que también, expliquen cómo funciona la resiliencia del acuífero. Y bueno, eso a futuro es lo que tenemos pensado hacer. De hecho, este trabajo está pensado desarrollarse a partir de ahorita como un proyecto postdoctoral. Estamos precisamente desarrollando el marco de referencia y bueno, como les dije, estos resultados son los preliminares que tenemos al respecto. Muy bien, excelente. Sí, sin duda un gran trabajo y bueno, grandes proyectos a futuro, ¿no? Que pueden salir de este trabajo. Muy bien, muchísimas gracias, César. Estamos ya cerrando esta sesión. Si quedaron algunas preguntas pendientes, el doctor las va a responder y se las haremos llegar directamente por comentarios en el chat o por aparte. Agradecemos mucho la presencia de César, de la presentación que nos acaba de dar. Y bueno, igualmente muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Les recordamos que nos sigan en redes sociales y bueno, los invitamos al próximo webinario que se llevará a cabo el 4 de junio, donde estará presentando el maestro en ciencias César Vázquez con el tema Resiliencia y vulnerabilidad de los sistemas costeros ante las inundaciones. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a todos los presentes y bueno, nos vemos pronto por este medio en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Muchas gracias. Hasta luego.